Bienvenidos a Un Viaje Inesperado, podcast auspiciado por el Centro para la Prevención y Control del Cáncer, CECAN, espacio que te acompañará e informará en este proceso a través de diversas conversaciones con especialistas y pacientes expertos. Bienvenidos a bordo de Un Viaje Inesperado. El tiempo de vuelo será de 30 minutos aproximadamente. Por favor, permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado hasta que termine el episodio. Disfruten de su vuelo. Hola a todos y gracias por estar nuevamente con nosotros en Un Viaje Inesperado, el podcast donde demitificamos el cáncer y exploramos la vivencia de los pacientes y los equipos médicos que acompañan este proceso. Hoy vamos a hablar de la quimioterapia, un tratamiento clave para esta enfermedad, pero que también genera muchas preguntas y preocupaciones. Para aclarar todo esto, y no conforme de contar con una enfermera de práctica avanzada en oncología, como la de Silvia Palma, tendremos a otra experta en la materia. Silvia, ¿cómo estás? Un agrado nuevamente. Hola Alfredo, ¿bien y tú? Bien, gracias. Te invito a hacer la introducción a nuestra invitada de hoy. Hola Pati. Patricia Pérez es una enfermera que trabaja hace muchos años conmigo en oncología. Yo creo que llevamos como 15 años trabajando juntas. Y al igual que yo, ella es enfermera especialista en oncología y enfermera de práctica avanzada. Al igual que yo, creo también tiene un amor muy grande por lo que hace, por el cuidado de sus pacientes, así es que por eso es que yo quise invitarla para este capítulo especial que vamos a tener hoy día. Súper. Patricia, bienvenida a Un Viaje Inesperado. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en el episodio de hoy, junto a Silvia y Patricia, queríamos aclarar toda esa gran carga que tiene la palabra quimioterapia, saber un poco de dónde aparece este tratamiento y por qué se usa. También ir despejando algunas dudas sobre los mitos y realidad de los efectos de la quimioterapia. Para comenzar, si nos pueden explicar qué es la quimioterapia y cómo actúa este tratamiento en el cuerpo. Mira, la quimioterapia es un tratamiento para el cáncer que, a diferencia de otros tratamientos, va a todo el cuerpo. Entonces, lo que son medicamentos que en general pueden pasar disueltos en un suero a la sangre o a través de una pastilla, y lo que hacen una vez dentro del cuerpo es ir a afectar a células de crecimiento descontrolado. En general, el cáncer, por definición, es un crecimiento desordenado de células que no se regulan, no se autorregulan, porque a nosotros no nos crecen bototos de piel, digo yo, sino que todo en nuestro cuerpo es muy, muy ordenado. Y este tratamiento lo que hace es ir a afectar a ese tipo de células. Entonces, dependiendo de la intención con la que se esté usando, la quimioterapia puede ser usada para achicar un tumor, cuando por ejemplo no es posible operarlo, o cuando es posible operarlo pero es demasiado grande y queremos achicarlo un poco, o en algunos casos para detener el crecimiento de un tumor y evitar que se propague o que aparezcan metástasis en otro sitio. El objetivo, sobre todo cuando no hay un tumor en el cuerpo, que hay pacientes que ya han sido operados de un cáncer, no lo tienen y les indican quimioterapia, ahí el objetivo de la quimioterapia es evitar que alguna célula pequeña que haya migrado desde el tumor de origen a otro lugar pueda crecer. No sé si... Sí. ¿Algo que complementar, Patricia? Yo creo que ha ido evolucionando en el tiempo. Hay muchos medicamentos, muchísimos. La acción en general es tratar de evitar el crecimiento o la multiplicación de la célula. Y cuando uno evita la multiplicación, la célula va a morir. Ahora, como dijo la Silvia, afecta a células normales de nuestro cuerpo también, y es por eso que tenemos algunos efectos adversos. Perfecto. No sé si han ido cambiando tanto, han ido apareciendo tratamientos más nuevos, sí. Y a la vez han ido apareciendo tratamientos que ayudan a que las personas toleren mejor la quimioterapia. Yo creo que eso han sido como sí. los avances que han habido. Como que ha ido mejorando sus efectos secundarios. Básicamente el desarrollo de las quimios, lo que dice la Silvia es que hay otros medicamentos que nosotros utilizamos para prevenir o para evitar los efectos adversos. Esos
no estaban en los años 60. Entonces los efectos adversos probablemente que la gente recuerda de esa época son muy adversos versus los que tenemos ahora. Súper. Sobre esto mismo me gustaría como invitarla a hacer una dinámica que me imagino que la experiencia de ustedes como enfermeras se han encontrado con muchas dudas por parte de los pacientes cuando tienen que comenzar el tratamiento de la quimioterapia. Así que yo les voy a decir ciertas afirmaciones como si yo fuera un paciente y viniera con esas dudas, y ustedes tienen que responderme si son falsas, verdaderas y por qué. También si hay algo medio gris, falsa, pero, verdadero, pero también, pero ahí ustedes se van explicando a esta afirmación. Dale. Ya, la primera. ¿La quimioterapia siempre te hace caer el pelo? No. Falso. Falso. La quimioterapia, hay quimioterapias efectivamente que producen o que provocan la caída del cabello, pero no son todas esas. Depende mucho qué quimioterapia te van a indicar según según la enfermedad que tú tienes. No todas las quimioterapias son iguales. Así que no, eso es falso. No todas las quimioterapias botan el cabello. ¿Y cuando se cae? ¿Por qué se cae el pelo? Porque el pelo igual es un tejido que crece y crece constantemente. Uh-huh. Entonces, como la quimioterapia afecta a células que están en constante crecimiento o división, por el mismo mecanismo se ven afectados los folículos pilosos. Y el pelo cuando se cae generalmente se cae no al tiro, porque eso también es algo que los pacientes como que llevan una semana y dicen, no, y a mí parece que no se me va a caer el pelo, y habitualmente se cae entre la segunda y la tercera semana. Y creo que una de las cosas que nosotros más hacemos en la educación de los pacientes es preparar a las pacientes o a los pacientes que se les va a caer el pelo, porque uno creería que afecta más a las mujeres, pero para los hombres también es un tema, porque te hace perder cejas, pestañas, o sea... Claro, yo creo que eso es importante decirlo. El pelo que se cae no es solamente el pelo de la cabeza. Se pueden ver afectadas las cejas, las pestañas, que además tienen una función de proteger nuestra visión. Y entonces, marca mucho la morfología de la cara. Y marca mucho la morfología de la cara. Perfecto. Probablemente el que se caiga el pelo dice a otras personas que tú estás enfermo, y eso es como muy impactante para las personas. Por eso es importante hablarlos con ellos antes para que se vayan preparando. Para tener un plan. ¿Plan de? Vas a usar peluca o vas a usar pañuelo. Sí, porque el día que el pelo se cae es un día muy complejo, porque es como que de verdad hay algo físico que te dice que estás enfermo. Entonces, como es un día complejo, es súper importante el programar qué voy a hacer. Voy a ir con mi peluquera en un horario donde no haya tanta gente, porque no es fácil ir a pelarse a una peluquería. Y es súper importante, yo creo, anticiparse y estar preparado, porque hay algunas quimioterapias que hay un riesgo intermedio de que se caiga el pelo. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, con algunas quimioterapias que les he dicho al principio que está este riesgo, se han comprado peluca y después no la han ocupado. Pero ese es el mejor escenario porque estaban preparadas para algo que no sucedió, y es una buena noticia al final. Vamos con la segunda afirmación. La quimioterapia produce náuseas y vómitos. No. Falso. ¿O tú dirías que sí? No. La mayoría sí. Sí, yo diría que sí. Esto es un área gris. Sí, pero no es para todas las personas lo mismo. Y es porque cada quimio se clasifica según el riesgo de producir náuseas. Hay quimios que producen muy poquitas náuseas, unas que producen un riesgo intermedio de náuseas y otras que producen muchas náuseas, efectivamente. Y según eso, según esa clasificación, es que nosotros vamos a hacer nuestro tratamiento o nuestro plan para que el paciente lo pase lo mejor posible. Entonces, hay ciertas cosas que se hacen cuando hay poquitas náuseas o cuando hay muchas náuseas. Verdadero, pero hay niveles. Verdadero, pero hay niveles. Ya. Y lo otro es que es verdadero, pero hay pacientes también, porque hay pacientes que en su vida tienen historias de ser más nauseosos, que si se suben a un barco les da náusea, o que durante el embarazo las mujeres tuvieron muchas náuseas. En general habla de personas que son mucho más sensibles para tener náusea. Entonces, en esas personas habitualmente
van a haber náuseas y hay que tratar de prevenirla. Ya, esta tercera, yo creo que mucha gente lo piensa, la quimioterapia siempre causa un gran dolor. Falso. Falso, perdón. Falso, pero hay ciertas quimioterapias que pueden producir dolores musculares o articulares. Y eso habitualmente es como al tercer o cuarto día de haber recibido el tratamiento. No es al tiro. Y eso es tratable con algunos analgésicos. Descanso, analgésico, tomar líquido. ¿Y es como un dolor de huesos? ¿Así? Es como un dolor de las articulaciones, como cuando te vas a resfriar y sientes que te duele todo. Sí, generalmente lo que se quejan las pacientes es que duelen las rodillas, las caderas, esas cosas. Pero mientras está pasando la quimioterapia o te están poniendo la quimioterapia, no duele. Y no tiene que doler. Y si duele, tienen que avisar. ¿Y qué dolería en ese momento? Por ejemplo, el catéter o la vena de donde te están pasando la quimio, eso no debe doler. Eso no debe doler. El pinchazo sí, claro. Pero el paso del líquido no. La siguiente afirmación tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad queda prohibida para personas en tratamiento de quimioterapia. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Alguna precaución? Sí. Mira, en general, a ver, la sexualidad no está prohibida y entendiendo que la sexualidad va más allá de solo la penetración, ¿cierto? Es un continuo de la pareja. Sí nos toca ver que con los tratamientos, con la fatiga en general, los pacientes refieren que baja un poco la libido o la potencia sexual en los hombres. Pero en general no hay restricción para tener actividad sexual. De hecho, es muy importante tratar de mantener, hay que tratar de mantener como la intimidad de las parejas, porque eso es un espacio que es solo de ellos, digamos. Entonces, claramente son parejas que están viviendo una situación muy compleja y que estos espacios los hacen unirse, ¿cierto? Un poco más en lo que están viviendo. Sí, yo diría que sí hay que tener ciertos cuidados. La prevención del embarazo es uno de esos. Ya, sí, va a ser la siguiente. Así que... Hablemos de eso, porque quería preguntar si después de la quimioterapia ya no puedes tener hijos. Esa afirmación. ¿Qué se dice? ¿Falsa o verdadera? Falsa, pero creo que... A ver, efectivamente hay algunos tipos de quimioterapias que pueden producir infertilidad, ¿ya? Tanto en hombres como en mujeres. Por eso es importante, sobre todo en la gente joven, que consulte y hable con su médico si es que tiene proyección de tener hijos, para poder hacer una prevención, en el caso de los hombres tal vez hacer criopreservación, o en el caso de las mujeres también vitrificación de ovocitos, ¿cierto? ¿Riesgo del feto si quedara embarazada la persona? Que para allá iba y tú. Yo creo que, hay que tratar de evitar el embarazo por eso, porque el feto o lo que se forme puede venir con algún problema y eso puede producir un aborto espontáneo. O niños con malformaciones. En general, ¿Que lo produciría la quimioterapia? Sí, pero durante la quimioterapia lo ideal es no embarazarse. Y cuando termina la quimioterapia, ¿cuánto tiempo después habría que cuidarse? Yo diría que entre 6 meses a 1 año después. Ahora bien, lamentablemente hay mujeres que se les descubre el cáncer cuando están embarazadas, ¿ya? Y eso es importante que sepan que hay algunas quimioterapias que son seguras de usar durante el embarazo para que ellas se puedan tratar y no posterguen su tratamiento, que eso también creo es importante decirlo. Y cuando se inicia una quimioterapia, ¿se pide ese test, por ejemplo, para saber si la mujer está o no embarazada? ¿O habría que avisar como paciente? Sí, depende de los protocolos de cada institución, deberían haber test. Primero hay que ver que la mujer tiene edad fértil, ¿cierto? Tenga una pareja sexoactiva, entonces por eso se le pediría un test de embarazo. Y a las otras, preguntarle si está en riesgo o no de sospechar que está embarazada, sí, debería hacerse un test antes de partir. Ya, la siguiente afirmación. No puedes estar cerca de otras personas, especialmente niños, durante la quimioterapia.
debes estar aislado. Falso. Esta es una muy buena pregunta, porque yo creo que muchas de las personas tienen miedo de que la quimioterapia le vaya a hacer daño a otras personas. La quimioterapia no se irradia, no va a afectar a la persona que lo recibe y se va a eliminar principalmente por la orina y las deposiciones, ¿ya? Entonces, no hay que usar cubierto aparte, en general hay que hacer una vida muy normal. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de protegerse el paciente, porque el paciente es el que tiene más riesgo de contagiarse de otras personas. Y la diferencia de un resfrío entre un paciente que tiene sus defensas normales, o sea, una persona que tiene sus defensas normales o un paciente que ha recibido quimioterapia, puede ser muy distinta la evolución, porque es como que yo siempre le explico a las personas que cuando tienen alguna infección y han recibido quimioterapia, no todas las quimioterapias, pero la mayoría bajan las defensas, y lo que uno piensa es que como que te estuvieran atacando por la espalda, como que no tienes mucho con qué defenderte. Entonces, algo simple se puede complicar en poco tiempo. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar y la recomendación para los pacientes en general es lo que aprendimos con la pandemia. Lavado de manos frecuente, evitar el contacto muy cercano con otras personas, porque puede que la otra persona esté incubando alguna infección y te contagie. Entonces, estar a una distancia mayor de 1 metro, ojalá en lugares ventilados, pero con la quimioterapia tú no tienes que estar aislado, con la mayoría, porque hay quimioterapias que se usan para tumores hematológicos, por ejemplo, donde los periodos de defensas bajas son mucho más largos y las defensas bajan mucho más que con los pacientes que reciben tratamiento para tumores como de pulmón o mama. Ahí, en algunos casos, sí les indican por algunos periodos el estar más bien aislados, pero son casos muy, muy especiales. Ya, pero aislado porque no es que sean contagiosos, sino porque la persona se puede contagiar. La persona se puede contagiar. Exactamente. ¿Me faltó algo? No. La siguiente. La quimioterapia solo se administra por vía intravenosa. ¿Falso o verdadero? Falso. Hay distintos tipos de formas de administrar la quimioterapia. Lo más común es que sea intravenoso y se hace a través de un suero, como que al paciente le están administrando suero. Eso es lo que el paciente ve. Hay otras ¿Y eso, formas. va directo al brazo? Va directo a la vena. Ya Ya. sea puede ser una vena de un brazo, que eso se llama una vía venosa periférica, o puede ser a través de un catéter. Y el catéter, que puede ser un catéter reservorio o un catéter transitorio, dependiendo de la quimio que vamos a administrar, se tiene que instalar en pabellón. ¿Y un catéter es una válvula, algo así? ¿Y dónde se pone eso? Es un dispositivo pequeño que queda debajo, se pone en la vena subclavia habitualmente y queda debajo de la clavícula, para que tú te hagas una idea. La otra forma de administrar la quimioterapia es oral. Hay pastillas de quimioterapia. Y intramuscular también se puede administrar algunas quimioterapias. Y intraperitoneal también. Intraperitoneal también. Hay algunas quimioterapias que se administran en pabellón cuando el paciente está siendo operado, y la quimioterapia va directamente como a la cavidad abdominal y se deja ahí un tiempo para que haga efecto. Pero esas son como las menos. Y intraperitoneal también a veces hay algunos catéteres que se pueden pinchar. ¿Tienes que estar hospitalizado para recibir quimioterapia? Falso. De hecho, yo creo que lo he dicho en otros episodios, cada vez se potencia, no, ¿cómo lo digo? Se favorece más la idea de que los pacientes hagan sus tratamientos de manera ambulatoria, porque duermes en tu cama, comes la comida de tu casa. O sea, si el paciente está en buenas condiciones, lo ideal, y la quimioterapia lo permite, lo ideal es que el paciente haga el tratamiento en su casa. O sea, en un lugar ambulatorio, en un centro ambulatorio, es que hay algunas quimioterapias que los pacientes se llevan para la casa,
que van en una bombita que es especial para eso. Pero también puede ser que porque vienes de región y no tienes dónde quedarte, o porque a lo mejor el paciente está un poco frágil y tiene más riesgo de tener náusea o que se desestabilice, por ejemplo, su diabetes. A veces ahí lo hacemos mejor hospitalizado, pero siempre que se puede es mejor hacerlo ambulatorio, creo yo. Sí. Hay algunas quimios que por los cuidados que tienen que tener se tienen que hacer hospitalizadas, pero cada vez son menos, diría yo. Hay diferentes tipos de quimioterapia dependiendo del tipo de cáncer. Verdadero. O sea, hay varios diferentes tipos de quimioterapia como diferentes tipos de cáncer. Y hay distintos protocolos que utilizamos para tratar a los pacientes. Ahora, por ejemplo, hay quimios que se pueden utilizar tanto en cáncer de mama como en cáncer de ovario, pero la dosis, la frecuencia van a ser distintas porque el protocolo que fue confeccionado es diferente. Así que sí, es verdadero. Son distintas y una cosa que yo creo que es importante mencionarla es que no porque hay algunos pacientes que te preguntan, pero esta es más agresiva o menos agresiva que la otra. La efectividad no tiene mucho que ver como con la agresividad o con la cantidad de efectos secundarios que puede tener un tratamiento. El tratamiento se elige por otras razones, digamos. Y hay quimioterapias que son súper bien toleradas y son igualmente efectivas. Entonces, no depende de cuán mal uno lo pase el efecto del tratamiento. La quimio afecta gravemente tu sistema inmunológico y estarás enfermo todo el tiempo. ¿Zona gris? Falso. Zona gris, ya, diría yo, porque efectivamente la quimioterapia va a afectar el sistema inmunológico, o sea, se va a producir lo que llamamos una baja de defensas, pero no necesariamente vas a estar enfermo todo el tiempo. De hecho, hay algunos pacientes que efectivamente tienen la baja de defensas y esta es absolutamente asintomática, no les da molestias, pero sí la quimio puede afectar tu sistema inmunológico. Y solo para complementar, el sistema inmunológico se afecta temporalmente. O sea, las quimioterapias se dan habitualmente en ciclos, porque está comprobado que el cuerpo se demora tanto tiempo en recuperar, sobre todo el conteo de las células del sistema inmunológico. Entonces, se afecta, pero no es todo el tiempo. Habitualmente hay un periodo donde van a estar más bajas las defensas. Independiente de eso, nosotros igual les recomendamos a los pacientes mantener los cuidados de prevención de infecciones siempre. Pero como dijo la Pati, o sea, no necesariamente lo van a sentir y se afecta no por un tiempo, que es lo que quería mencionar yo. La quimioterapia es el único tratamiento para el cáncer. Falso. ¿Cuál es más? A ver. Bueno, en terapias puede estar la cirugía, radioterapia y entre otros tratamientos sistémicos, inmunoterapia. Terapia contra blancos moleculares. Terapia contra blancos moleculares. Anticuerpos monoclonales. Hay varios tipos de tratamiento y no todos tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Y todos esos están en Chile? Sí. Ya. Sí, y no todos tienen el mismo mecanismo de acción porque, ponte tú, la quimioterapia en fácil va a destruir algo, pero la inmunoterapia no destruye a nadie, sino que modifica ciertas señales entre la célula y el sistema inmunológico para que el sistema inmunológico las pueda reconocer. Los anticuerpos modifican algunas cosas que están en las superficies de la célula. Entonces no todas destruyen, pero no es el único tratamiento. Ya, otro tema que es importante tiene que ver con la nutrición, que ahí siempre saltan muchas dudas. No puedo comer de todo ni beber alcohol durante el tratamiento. Además, tengo que comer alimentos cocidos. Falso. ¿Se puede tomar? Sí, con moderación.
Ya, ¿qué significa eso? Puede ser una copa de vino, una copa de espumante, no cercano al tratamiento porque te puedes sentir mal, pero sí en alguna cena, alguna fiesta que puedas asistir, lo puedes hacer. Ya. ¿Y el tema de la comida? Como explicamos, no necesariamente tienen que ser todas las cosas cocidas, sí tienen que tener una buena higiene. En general, las carnes tendrían que ser todas cocinadas. Eso sí, no puedes comer carnes crudas, ni sushi, ni ceviche, ni crudo. Así que todas las carnes tendrían que ser cocinadas. El huevo, lo mismo. El huevo también tiene que ser cocido, porque el huevo puede tener una bacteria que se llama salmonela y la única forma de destruirla es a través de la cocción. Así que el huevo puede ser o duro, o bien revuelto, o en alguna preparación como una tortilla, pero no crudo. Mariscos, ese es un tema gris. Habitualmente es preferible evitar los mariscos porque uno nunca sabe si están frescos o no, si están con la marea roja. Entonces, en general, le decimos a los pacientes que eviten los mariscos o que si los van a comer, los coman cocidos también. Y no sé si quieres hablar de las frutas y verduras. Las frutas y verduras en general les recomendamos que sean bien lavadas, desinfectadas si se puede con unas gotitas de cloro desinfectante y eso. O sea, no necesita que se usa para la verdura y la fruta. Lo venden en el supermercado, un desinfectante para frutas y verduras que también se puede utilizar. Sí, viene una botellita verde. Sí. Y para complementar un poco, los pacientes pueden comer en general de todo, como dijo la Pati, con el cuidado con la preparación o con el riesgo de infección de las comidas, pero hay muchas creencias que dicen que, por ejemplo, el azúcar alimenta el cáncer, que no me acuerdo otra, pero los procesados y en general, claro, o sea, para nadie es tan saludable comer cosas procesadas en mucha cantidad ni consumir azúcar en grandes cantidades porque eso es dañino para todas las personas, digamos. Pero la invitación que nosotros le hacemos a los pacientes es que traten de llevar una vida lo más normal posible, porque ya tienen suficiente con tener cáncer, con tener que estar haciéndose tratamiento, con tener que tomarse exámenes cada 2 semanas, como para que además se restrinjan en cosas que tienen que ver con la alimentación, que tiene mucho que ver con actividades sociales, sobre todo en nuestra cultura. Entonces, claro, no es recomendable que un paciente coma torta todos los días, pero si está de cumpleaños, o si está de cumpleaños mi hijo, coma torta, porque le va a hacer más mal no comerla que comerla, pero con moderación. Lo mismo el alcohol, tratar de llevar una vida saludable, pero con pequeños relajos si es necesario. Tratar de mantener el ánimo arriba. Sí. La quimioterapia mata lo bueno y lo malo. Es medio abstracta esa pregunta. Sí, es medio abstracta. Afecta. Lo bueno es que las células normales de nuestro cuerpo tienen la capacidad de recuperarse. Y es por eso que, por ejemplo, no damos toda la quimio al mismo tiempo, sino que se da en ciclos de tratamiento. Por eso los ciclos son o cada 21 días o cada 28 días. ¿Y ciclo significa que hay un descanso entre medio? Sí, habitualmente uno viene una vez a la quimio, un día, y pasan 21 días para que tú vuelvas a venir a tu otro ciclo. ¿Ya? O 14. O una semana. Depende. Entonces, mucho depende del tipo de quimioterapia que estemos administrando. Afecta a las dos, las células buenas y las células malas, pero como para que les quede así como el mensaje, las células normales de nuestro cuerpo son inteligentes y se recuperan. Entonces hay que aguantar a veces el aguacero porque algunos de los síntomas se notan, digamos, pero son transitorios. Esto se recupera. Ya, ahora una pregunta o una afirmación sobre los efectos de la quimioterapia. La quimioterapia me hará heridas en la boca muy dolorosas y que no me dejarán comer. Zona gris. Zona gris porque efectivamente hay algunas quimioterapias que pueden producir algunas lesiones en la boca y eso molesta, duele.
Pero hay tratamiento para eso, hay cómo prevenirlo. En general, lo primero, antes de partir, sería bueno ver al dentista, ¿cierto? Para ver si hay una infección que haya que tratar antes de partir el tratamiento. Eso es sumamente importante, sobre todo en pacientes que tienen un cáncer de cabeza y cuello, que se llama cáncer en la boca o en la amígdala, y que van a ir a un tratamiento con radioterapia asociado. Eso es lejos súper importante ahí. Y efectivamente se pueden hacer heridas que impidan comer, y ahí hay que hacer otro tipo de tratamiento para ayudarle a ese paciente. Pero en lo habitual, en lo común, no. Y sobre la misma, ¿los efectos secundarios a la quimioterapia son permanentes? Falso. También el 90% yo creo de los efectos secundarios son transitorios. Hay algunos que pueden ser más permanentes. Uno de ellos es la neuropatía. Hay quimioterapias que te provocan alteración en cómo tú sientes las manos, los pies, o cómo las mueves, porque es como sensitiva y motora. Y en general, ese efecto secundario, hay un riesgo de que después de terminar el tratamiento se quede de manera más permanente. Entonces ahí donde el oncólogo o la enfermera de práctica avanzada, ¿cierto? Cuando te hagan el control de tu tratamiento, le van a preguntar al paciente cuánta neuropatía tiene, porque si sobrepasa un umbral que uno considera que no es aceptable, hay que ir bajando las dosis para disminuir el riesgo de que después quedes con alteraciones, por ejemplo, en la marcha, que van a impactar en tu vida diaria. O sea, hay gente que después se cae porque no siente las plantas de los pies. Pero yo diría que la neuropatía es uno. Bueno, el tema de la fertilidad que tú lo comentaste también es otro que a veces no es transitorio. Pero la mayoría son transitorios. Ya, y sobre ciertas restricciones. ¿Puedo manejar durante la quimioterapia? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Puede ser con zona gris también, porque hay algunos pacientes que se van a sentir mareados o no se van a sentir tan bien a la administración de la quimio, y es mejor en ese caso que no manejen por precaución de ellos y de su familia. Sí, habitualmente nosotros les recomendamos que al primer ciclo vengan acompañados, que no vengan solos, que no manejen, porque no sabemos cómo van a salir. Pero ya si va a la tercera quimioterapia y sale súper bien el día de la quimio, puede manejar. Ahí lo importante es entender que cuando él se siente mal o el paciente se siente mal, no solo se pone en riesgo a sí mismo, sino que pone en riesgo a otras personas. Entonces ahí hay que ir tanteando un poco el cómo tolera cada paciente el tratamiento. Ya. Y por último, algo que tiene que ver con la apariencia. Durante la quimioterapia no puedo teñirme el pelo. Falso. A coro. En general recomendamos que se puedan teñir el pelo con productos sin amoníaco, con productos más naturales, y no hay ningún problema con eso. Y lo otro es que hay pacientes, tú delante mencionaste que la quimio puede afectar a las mucosas, pero hay pacientes a los que se les afecta también la piel. Y el cuero cabelludo es una piel que primero no ha estado expuesta nunca al sol, hay que cuidarla harto. Y a veces hay pacientes que tienen erupciones o como granos de acné. Granos como acné, y que les sale también en la cabeza. En ese caso, en general uno recomienda esperar un poco y no teñirse cuando están como abierto. Claro, como muy brotado el racho. Con esa última respuesta terminamos con mitos y realidad de quimioterapia. Por último, me gustaría preguntarle si tuvieran que resaltar algo de la relación que se da entre paciente y enfermera. ¿Qué sería? Y no necesariamente algo bueno o malo, puede ser algo que los haya sorprendido, hayan aprendido o incluso cambiado su forma de cuidar a un paciente. Yo he aprendido que tengo que tener cuidado con todas las cosas que digo, porque
uno no se da cuenta de lo importante que es para esa persona o para esa familia que tiene cáncer. Entonces uno tiene que saber cuidarlo, digamos. O sea, y todo lo que uno dice es importante para ellos. Entonces tengo que cuidar mis palabras a veces. ¿Y algún ejemplo de cuando no hayas cuidado tus palabras? No es necesario decirlo. Te dio eso. Al principio sí, hablabas de más, me imagino, no sé, o de menos. No sé. Me doy cuenta de que a veces cuando hablo con alguna persona me dice, pero si usted me lo dijo así, de tal manera, yo me acuerdo, y yo ya no me acordé de eso. Entonces, siempre ser honesta con la gente, eso es súper importante, porque ellos recuerdan todo lo que... La mayoría, no todos, pero para la mayoría tú eres una persona importante. Entonces, yo creo que eso es o sea, como ser honesto, ser sincero y también cuidar cómo uno dice las cosas. A veces uno no se da cuenta de cómo está diciendo las cosas y lo que le afectan a la otra persona. Y eso, no importante. Sé. ¿Por tu lado, Silvia? Yo creo que la relación que se da entre el paciente y la enfermera, sobre todo en este espacio de educación que nosotros tenemos, es un espacio donde se genera un vínculo. O sea, ya el paciente reconoce que tú eres la persona que le va a resolver sus dudas, que lo va a ayudar cuando no sepa qué hacer. Entonces, yo creo que si hay algo que resaltar, que yo creo que se parece un poco a lo que dice la Patti, es cuidar ese vínculo. Y por otra parte, yo creo que no, solo eso, cuidar el vínculo, yo creo, porque el paciente, como dice la Patti, confía mucho y bueno, nosotras igual somos finitas. De repente tenemos mucho trabajo, muchos pacientes que necesitan ayuda y a veces no alcanzamos a llegar a todas partes y ahí, bueno, pedirles paciencia, que nos perdonen si nos demoramos, pero eso. Silvia, Patricia, muchísimas gracias por esta conversación tan provechosa. Creo que han desmitificado muchos temas importantes sobre la quimioterapia y esa información va a ser muy relevante para que los pacientes que puedan enfrentarse de una manera diferente a este proceso. Patricia, gracias por venir al episodio de hoy y a ti, Silvia, por llevar el pulso del programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, gracias Patti, gracias Alfredo. A todos los que nos escuchan, recuerden que no están solos en este viaje y pueden dejar sus comentarios, dudas, saludos o experiencias en la misma plataforma de Spotify donde se encuentra el programa. También pueden ir respondiendo las preguntas que dejamos con cada capítulo que están bajo el nombre de encuesta y así nos podemos ir comunicando. Esto solamente se puede realizar a través de sus equipos móviles y no en sus computadores. También pueden escribirnos al Instagram del SECAN, que es secan_Chile. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Un Viaje Inesperado.